El juego de la nada. ¿Desde cuándo los niños se aburren? ¿Ustedes de niños se aburrían? Si decías estoy aburrida, inmediatamente te encontrabas algo. Si ibas a una comida de... Sí me ven, ¿verdad? Esperen. ¿Sí lo ven? Sí. Si Dime, van, por ejemplo, es que ya no me veo, me perdí y dejé de ver a todo el mundo ya. Si haz de cuenta, pero ahora ya no vemos, perdón, la pantalla compartida. Pantalla compartida. ahí está, otra vez. Ya, Ya ya, estamos. ya, ya, ¿Ya no? ya, ya, ya. Gracias. Si, por ejemplo, íbamos a una comida en casa de los amigos de tu mamá o lo que sea, a ver, jugabas con el niño que te tocaba. Hoy en día, como los papás privilegian los compromisos sociales de los niños, que tampoco está bien, un niño debe adaptarse a la vida de sus padres, a donde llega, porque si no, al final, no, la mamá no puede ir a su compromiso porque la niña tiene un compromiso. Claro que hay que mediar, pero ¿qué pasa? Los niños se acostumbran solo a estar en su zona de confort, solamente con niños con los que están acostumbrados a ver, y entonces dejan de socializar. Era buenísimo el ejercicio de ir a la comida de los amigos de tu papá, de las amigas de tu mamá, y jugabas con el niño que te tocaba. Entonces aprendías a socializar. Eso también se ha perdido. Pero bueno, vamos a entrar en materia, el juego de la nada. ¿Qué es un sueño? Diana, sí pasaron las láminas, sí, ¿verdad? Sí, Mari. Porque yo ya no veo a nadie. Pero bueno, mientras me vean a mí. ¿Qué es un sueño? Es un suceso, un proyecto, una aspiración o cosa que se anhela o se persigue, pese a que los adultos piensan que puede ser improbable que se realice. En un sueño se piensa con placer, es algo que anhelas, que es una aspiración, que quieres. Los adultos nos vamos maleando, diría yo, vamos poniéndonos como una coraza, como que vamos construyendo los muros de una gran fortaleza y vamos dejando de soñar. O empezamos a pensar que esto no va a ser posible, que esto no vamos a lograrlo, pero los niños no, por ahí les decía también Natalia, el niño cree en sus sueños y tiene un pensamiento mágico donde cree que lo puede realizar. Eso es algo valiosísimo. Por eso no podemos no podemos permitir que los niños pierdan la inocencia. Todo lo que le están diciendo a los niños, la parte esta sexual que le están metiendo a los niños, que ni siquiera entienden lo que es el sexo, pero ya les o el género, ya les están diciendo que tienen que cambiar de género, cuando no han tenido una vida sexual, cuando no saben ni lo que sienten en temas sexuales, pero ya les están metiendo cosas que no corresponden a su edad. Incluso en México es muy triste lo que estamos viviendo ahora con los libros de texto de la nueva escuela mexicana, que de pronto tienen la zona de la diversidad, un montón de cosas que están metiendo a los niños en un mundo que no es el que deben ellos vivir. Incluso las guerras, el que les estén diciendo las guerras, lo que les decía ayer del calentamiento de los polos, ¿cómo va a imaginar un niño que se derrite un polo? Primero no sabe un niño de 5 años lo que es un polo. Ya que le explicas más o menos, no va a tener su cerebro la forma de imaginarlo. La palabra derretir para él tiene otra connotación. ¿Cómo enseñamos nosotros, por ejemplo, inflación? Que es una palabra que no están acostumbrados los niños a escuchar. Claro que la oyen, pero no es que la tengan que comprender. Pero lo relacionamos con un globo que se infla y los globos revientan. Y jugamos así, pues con toda esta metodología lúdica. Entonces pasa lo mismo. Si tú me dices la palabra derretir, el niño la va a relacionar con una vivencia que ha tenido. ¿Qué se derrite en la vida de un niño? Un helado. Entonces, ¿y qué pasa cuando un helado se derrite? Se deshace y le metes esa figura a la mente de un niño, le destruyes el sueño. Si de pronto le empiezas a hablar de guerras, de niños que se mueren, de todo lo que está pasando, si es triste lo que está pasando con el planeta, si es triste lo que está pasando a nivel guerras y demás, todo eso es horrible, pero eso es del mundo de los adultos. Al niño tenemos que hacerlo jugar, soñar, descubrir lo que hay dentro de él, sus pasiones, y eso es lo que ayuda al emprendimiento. Muchos me preguntan, pero el niño se preocupa si vende más que el otro. No, el niño compite contra sí mismo y el que gane dinero se le vuelve una recompensa a su esfuerzo. Entonces, en el emprendimiento lo que hacemos es enseñar al niño a soñar. Los emprendedores somos soñadores. ¿Ustedes creen que existiría lo que mencionaba Manuela Walt Disney? ¿Ustedes creen que si Disney no hubiera imaginado toda esa maravilla, hoy tendríamos Disneylandia? Claro que no. Todos esos sueños los tenemos los emprendedores. Entonces, el enseñar a un niño emprendimiento infantil es permitir que siga soñando toda su vida. ¿Y por qué vamos a hablar del juego? Porque es el elemento fundamental de nuestra metodología. Vamos a empezar definiendo qué es el juego. Es una actividad recreativa que se lleva a cabo por uno o más jugadores, en la cual se va a emplear la imaginación y se van a emplear las herramientas
que permiten crear una determinada situación. Tiene como fin diversión y entretenimiento, pero fíjense todo lo que es el juego. El juego va a estimular la acción, la reflexión, la expresión, va a permitirnos, desde que somos chiquitos, investigar, conocer el mundo de los objetos, el mundo de las personas, su relación, permite explorar, crear, descubrir, socializar. Es como el niño percibe el mundo a través del juego, es como va aprendiendo a vivir. Puede no haber ganadores o puede haber ganadores y perdedores o puede no haberlos. Hay juegos que no necesariamente son de competencia, juegos donde hay ganadores y perdedores que también aprende el niño a ganar y a perder. Las experiencias son estímulos que favorecen el desarrollo cerebral del niño, creando conexiones neuronales. Y el juego es justamente eso, una experiencia. Ahora vamos a hablar un poquito de la corteza prefrontal. Es el control ejecutivo del cerebro, esta parte aquí la tienen. En la imagen regula las funciones, es el centro de la racionalidad. En ella se desarrollan funciones cognitivas como el pensamiento y el lenguaje. Pues, ¿cuáles son las noticias? El juego promueve las conexiones neuronales de la corteza prefrontal y va modificando su estructura. La corteza frontal que empieza como que a estar lista en la adolescencia, a los 14 años, va al momento de jugar, el niño va haciendo todas estas conexiones neuronales que van fortaleciendo todo lo que pues lo que es el cerebro pensante, lo que decimos muchas veces cuando los niños los estamos acostumbrando a ver videitos y a ver fotos y nosotros mismos, a mí me preguntan: "Mari Carmen, por qué te gusta más Facebook que Instagram?". Me gusta más Facebook que Instagram porque en Facebook leo, porque en Facebook escribo, porque siento que es más igual que en LinkedIn. Me encanta TikTok para ver videos, pero me canso, prefiero estar leyendo. ¿Por qué? Porque a mí sí me gusta mucho estimular la parte pensante. El cerebro del humano puede leer, puede escribir. Si pongo a un animalito a ver fotos, pues sí, pongan al perrito, pongan, como decimos el cerebro, en el cerebro reptiliano, pongan al cocodrilo. El cocodrilo ve imágenes, qué lindo, nos estamos volviendo una sociedad que se va a dedicar a hacer esto y a ver fotitos y vamos a aprender de fotos, cuando ya teníamos una evolución del cerebro suficiente como para poder pensar y que eso es lo que nos distingue de los animales. Tenemos que volver a leer, a aprender y todo lo que es el juego nos ayuda a desarrollar la corteza prefrontal. Las actividades lúdicas modifican la estructura neuronal de la corteza prefrontal y crean nuevas redes y además fortalecen las ya existentes. Al crecer, las conexiones se van haciendo más fuertes, obviamente como funciona el cerebro, se van ramificando en redes más complejas, que son las que van a permitir al niño desarrollar a todo sus habilidades cognitivas, al máximo. Por eso el niño necesita jugar para desarrollar las neuronas de la corteza prefrontal, que es el centro de las funciones ejecutivas. Esto es un estudio en Canadá. Al jugar se va a activar la neocorteza y se modifican aproximadamente un tercio de los más de 1,200 genes relacionados con el lenguaje y la comunicación. Entonces, imagínense todo el impacto que tiene el juego. Desarrollo de las funciones ejecutivas, de la comunicación, obviamente de la creatividad y, también muy importante, de todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales. El juego va a ayudar a la formación del cerebro social. ¿Por qué? Porque va a incentivar la capacidad de construir relaciones con otras personas. No es construir relaciones con el chat, porque no sabemos ni siquiera sabemos si es un robot, si es un humano, si es un señor que estaba viendo al niño jugar para ver si luego se lo viola. Es la realidad que estamos viviendo con los juegos. ¿Por qué tenemos que tener un chat? Yo cuando desarrollamos cosas y demás, pues me meto a hacer líneas de investigación y de verdad lo intenté. Lo intenté con Roblox, dije: Voy a entender a estos niños, voy a ver qué pasa". Y me pasé un montón de tiempo hasta que dije: "Yo no puedo con esto". O sea, ¿cómo es posible que un niño pueda pasar todo este tiempo haciendo lo mismo, en un chat donde escriben estupidez y media, perdónenme, donde no es ni siquiera una verdadera comunicación? Yo entiendo que en la pandemia se citaban en los juegos porque era la manera de convivir con sus amigos, pero también se podrían haber puesto a hablar de sus cosas en un Zoom, podrían haber organizado juegos. Cuando teníamos a los niños de Business Kids, nos decían los papás: "Es que ama la clase". Claro, porque está jugando, porque está conviviendo con otros niños y está jugando. Claro que estamos en el entorno online. La tecnología se tiene que aprovechar, vamos a aprovechar inteligencia artificial, vamos a aprovechar las videoconferencias, todo lo que va surgiendo, pero de manera positiva, no de manera dañina. ¿Qué otra cosa va a pasar en el juego? Se van a activar sustancias, neurotransmisores. Vamos a hablar de la serotonina. Es el neurotransmisor encargado de reducir la ansiedad en los niños. Bueno, y en todos. Aquí
al momento en que se activa la serotonina, disminuye el estrés, regula el estado de ánimo, regula el sueño y controla la temperatura corporal. Después vamos con la acetilcolina. Es un neurotransmisor involucrado en las funciones motoras, neuroendocrinas y sensoriales. Va a favorecer el desarrollo de la atención y el pensamiento lógico, activa la formación de recuerdos y el aprendizaje a largo plazo. Por eso cuando nos preguntan, ¿por qué los niños se aprenden lo de Business Kids para toda la vida? Porque estaban aprendiéndolo en el juego. Mejora la capacidad de concentración y la memoria y potencializa el aprendizaje. Hablando de las endorfinas, promueven el estado de bienestar, ayudan a reducir el dolor, potencializan algunas funciones del sistema inmunitario, favorecen la calma y la tranquilidad y ayudan a la felicidad, todo lo que es la alegría. Las encefalinas reducen la tensión neuronal, estimulan la creatividad, favorecen la calma y la tranquilidad, ayudan a la felicidad, también a la alegría, igual que las endorfinas. La dopamina estimula la imaginación, motiva, estimula los músculos para el movimiento y la repetición, crea el estado propicio para la creatividad y potencializa el proceso de aprendizaje. Al jugar, los niños sueñan y se transportan a un mundo que ellos mismos crean. Todo esto va a detonarse con el juego. Y ahí es cuando yo pregunto, ¿cómo es posible que alguien quiera que su hijo no juegue? Y que se ponga en una simulación y que el tiempo libre que tenga no lo pase jugando, porque el juego enriquece, el salir a jugar con los amigos, el estar en el parque. Digo, yo sé que en ciudades a veces es difícil, si se vive en algún, no en todos los lugares se va al parque, si se vive en no sé, en esos lugares que tienen jardines o lo que sea de usos múltiples, jugar con los vecinos en las privadas. Yo sé que los que vivimos en ciudades como la Ciudad de México ya no tenemos lo que antes teníamos de ir a salir a jugar a la calle, el famoso bote pateado, todo lo que se jugaba con los niños, convivías con tus amigos de la colonia, de la zona, en el recreo juegas con los niños. Afortunadamente las escuelas se dan cuenta y no permiten, algunas sí, pero que los niños estén metidos en dispositivos. ¿Por qué? Porque ese es el espacio que tienen para jugar, pero no es suficiente con una hora del recreo para jugar con otros niños. Los padres tienen que incentivar la convivencia con otros niños, con niños diferentes, para que también estimulen sus habilidades sociales y para que los niños jueguen. Business Kids es un aliado de los padres de familia en este sentido, porque en Business Kids los niños van a llegar a jugar. Cuando preguntan los papás a los niños, ¿qué hiciste en clase? Jugué, y luego jugué, y te hablan preocupados y te dicen, pues, ¿qué no le diste clase? Sí, pero él jugó. Por eso cuando me dicen, ¿a los niños les gusta Business Kids? Claro, si solo juegan, y tenemos clases que a veces, cuando son los viernes de consejo técnico, que aquí en México hay un día al mes donde los maestros se reúnen, entonces los niños no van a la escuela y nos contratan muchas escuelas para ahí nosotros entrar, porque los niños van, pero ya no van con los maestros que están ocupados. Nosotros en la escuela atendemos a esos niños con Business Kids. Entonces a veces son clases de 7 y de 8 horas y nos preguntan, ¿y los niños no se cansan? No, a los niños los recogen a las 2 de la tarde y quieren seguir. Nosotros somos los que acabamos fulminados, pero ellos están jugando y el juego les abre muchísimas posibilidades para su vida futura. ¿Qué beneficios tiene el juego? Al jugar, los niños crean mundos imaginarios, personajes, historias en los que van a proyectar y expresar sus emociones, van a hacer realidad sus sueños, van a echar a andar su imaginación, se enfrentan a emociones negativas en un entorno que controlan ellos mismos, desarrollan sus habilidades de planeación y de organización, conviven con otros niños que están viviendo en simultáneo el mismo proceso, viven la experiencia del logro, crece su curiosidad y desarrollan un pensamiento crítico. Imagínense lo importante que es el juego. Los niños a través del juego van a crear momentos de complicidad con otros niños. Es su mundo, su momento. Descubren su entorno, aprenden a perder y a ganar, conviven con otros niños, desarrollan valores, aprenden lo que es la ética, desarrollan su empatía, desarrollan su vocabulario, siguen reglas y ponen reglas, porque también en el juego de la nada ellos lo crean. Resuelven problemas, toman decisiones, desarrollan su capacidad de resiliencia socioemocional, bajan sus niveles de estrés, aprenden a tolerar la frustración, aprenden a competir sin ser evaluados, desarrollan sus habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo, generan ideas, rompen paradigmas, desarrollan su creatividad y aprenden a innovar. Imagínense cuando un niño no juega todo lo que está perdiendo para su desarrollo. Y todo esto que les dije es referente a los juegos de la vida real. Hay muchas clasificaciones de juegos de la vida real, hay muchos tipos, con objetos o juguetes, bueno, más bien hay muchos tipos, con objetos o juguetes, el juego simbólico, cuando el niño simboliza, ve una caja y lo convierte en una casa. Juegos de mesa, los juegos de mesa están hechos por expertos, los juegos de mesa son extraordinarios para la convivencia.
Hay muy buenos juegos de mesa. El problema es que de pronto ya los niños no quieren jugar juegos de mesa. Y esto es por la influencia de los videojuegos y los estímulos que los sacan del mundo real. Pero juegos de mesa, los juegos de mesa son muy buenos para los niños y les gustan, pero a ver si la mamá no se los compra, o si cuando viene el momento de pedirlos en Navidad, el niño pide un videojuego y la mamá en lugar de comprarle un juego de mesa, compra el videojuego, bueno, pues ahí están los resultados. Pero los juegos de mesa sí están muy pensados, por eso desde que ven las edades y demás, y ahora hay juegos extraordinarios que estimulan un montón de cosas, cada vez hay mejores juegos de mesa. Juegos al aire libre, juegos de carretera, esos que vas jugando desde el acelere el chofer, el veo veo, todo esto. Pero ¿qué hacemos ahora en las carreteras? Y hasta los coches traen su aditamento para que pongas la tableta. Entonces el niño va en la carretera, y no sé cómo no se marean, pero van viendo a veces una película, bueno, pero van haciendo lo que no deben hacer, van jugando en el avión. El otro día me tocó una niña como de 3 años, estábamos en un vuelo y estábamos mi mamá y yo. Y entonces empieza a berrear, pero unos berridos que de verdad dices, algo le está pasando, que le están matando, ¿qué le pasa? No había despegado el vuelo, porque luego los chiquitos lloran cuando les duelen los oídos o así. Esos son los bebés. El niño te dice, me duele el oído. Esta niña tendría 2, 3 años. Así, ¡ah! Gritos desaforados. Le habían quitado el dispositivo. Entonces le digo a mi mamá, vamos a hacer una apuesta. ¿Cuánto tiempo va a tardar la mamá en rendirse y devolverle el dispositivo? Entonces dice mi mamá, no me acuerdo, dice 5 minutos y yo 3 minutos. No me acuerdo cuánto quedó. Creo que ella ganó, creo que mi mamá ganó la apuesta. 5 minutos bastaron. No me acuerdo si dijo cinco, los minutos que haya dicho mi mamá bastaron para que la mamá se rindiera ante la batalla y le diera el dispositivo. En ese instante dejamos todos de escuchar el concierto. Obviamente, para el bien de todos nosotros, qué bueno que le dio el dispositivo, pero para su hijo, para su hija le está haciendo un daño tremendo. Tienen que aprender a tolerar la frustración. En las carreteras es bueno jugar con ellos. ¿Saben todo lo que puedes ver cuando vas en un tren, cuando vas en un coche? Hay mil cosas que vas viendo, vas aprendiendo cómo es el campo. ¿Cuánta gente no que vive en ciudad o cuántos niños que viven en ciudad nunca han visto el campo? Y pues que lo vean en la carretera por lo menos. Que vayan viendo lo que hay. Cuando vas en el coche sí hay tráfico, pero que vayan viendo lo que pasa alrededor. Es importante que se sitúen en donde están, que vean, que disfruten el mundo en donde les tocó vivir. No les tocó vivir en un mundo virtual, no viven en Minecraft, viven en la ciudad en la que les tocó vivir. Entonces, que vayan viendo eso. Y claro que es una tentación, por supuesto, pero mucho depende de los papás. Y no es de ahora. A ver, nosotros también jugamos maquinitas. Yo me acuerdo de mí misma a los 13 años, me compraron un jueguito de Popeye. Claro, no eran ni tan interesantes, ni tan agresivos, ni tan mágicos los mundos virtuales, pero vamos, era un jueguito de esos que era un aparatito así con botoncitos. Me acuerdo perfecto que me lo compraron en Europa y estábamos en Grecia, en el Partenón. Y entonces yo tenía el juego en la mano. Me acuerdo perfecto de mi mamá quitándomelo y me dijo, si vas a estar jugando, te quedas en tu casa, enfrente del Partenón. Yo hubiera podido, claro, porque está la tentación, pero ahí depende de una mamá que te lo quita y de entrada acaba con el vicio. ¿Cómo es posible que yo esté frente al Partenón jugando un juego? No hay mamá que pueda permitir eso. Pero, como están acostumbrando, los niños están acostumbrando a sus mamás a que es normal. Espérenme. Ay, perdón. No son como las mamás de antes que te lo quitan. ¿Qué recuerdos tengo yo? La magia de cuando vi el Partenón. ¿Por qué? Porque me lo quitaron en el caminito. Y me acuerdo que me puse, yo siempre he sido como un poquito rebelde y no te podías acercar a una zona. Me valió. Ya empecé a interactuar con lo que estaba viviendo en ese momento. A mí el jueguito de Popeye no me aportó nada, no me da nada para mi vida adulta, pero el momento de una niña de 13 años, que además yo acababa de salir de primero de secundaria, ya había visto todo lo que era, en historia todo lo que era en la parte griega, que además me acuerdo que era en inglés, entonces yo le decía a mi mamá, esto es esto y esto es esto, y mi mamá me dice, sí, pero en español se llama así, me hago perfecto. Eso sí me dejó algo en la vida. El jueguito de Popeye no me dejó nada. Pero ¿qué pasa? El niño se va con lo que es más fácil, con lo que está ahí. Claro que es una tentación. Es la responsabilidad del adulto. Yo no le puedo llegar a decir a un niño, deja eso. No. Tengo que darle algo diferente para que entonces el niño se conecte con lo otro. Y en las carreteras tienes un montón
de estímulos en los viajes, deja al niño en la ventana y jueguen a construir a encontrar figuras en las nubes. Hay muchísimas cosas que estimulan el cerebro del niño. O de plano ya, si te quieres dormir en el avión, ponle un libro para colorear, ponlo a leer. Después están los deportes. Los deportes que son también, no es el deporte cuando es profesional y demás, es cuando juegas al béisbol, juegas la cascarita de fútbol y demás, estimulan trabajo en equipo y un montón de cosas. Juegos de equipo, obviamente los deportes caen en las dos, juegos de equipo, juegos individuales, las rondas infantiles, que no sé quién se acuerda de las rondas que ya están en el olvido. En Business Kids tenemos algunos juegos que son juegos de la vida real de antes, y cuando los niños juegan les encanta. Les voy a contar uno. Tenemos uno que es como del escondite, pero es para que aprendan a buscar clientes. Pero bueno, es un juego de negocios, pero están jugando a las escondidillas, al escondite. Y de pronto me los encuentro a todos, jugaron ese juego, no sé qué, y después me los encuentro a todos en el recreo, otra vez jugando a las escondidillas. Aquí se llaman escondidillas, en español escondite. Yo llego y les digo, yo dije, qué maravilla, no están pidiendo redes, no están maravillosos, están jugando. Y entonces les digo, ¿a qué juegan? Fue cuando se pusieron de moda los Pokémones. ¿Se acuerdan el juego que buscabas Pokémones? Que según esto eran para mover a los niños y que caminaran. ¿Cuál caminaban? Iban en coche buscando los puntos para cazar Pokémones, ¿no? Me acuerdo porque en donde estaba mi oficina en ese momento era, bueno, que es el mismo lugar que ahora, pero el piso 7, que ahí era Business Kids. Ahí era un centro de esos había Pokémones, entonces ahí teníamos a los papás también. Pero estaba en ese recreo y están jugando a las escondidillas. Y dije, qué maravilla. Les digo, ¿a qué están jugando? Y me contestaron, a buscar Pokémones. Y yo, ok, sí, nosotros somos el que está afuera y ellos son los Pokémones y los estamos buscando. Dije, bueno, pero por lo menos lo están llevando a la vida real, ¿no? Pero me reí mucho porque yo, en mi inocencia, estaban jugando a escondidillas, ni sabían lo que era eso. Estaban jugando a buscar Pokémones. Pero, a lo que voy, cuando el niño juega en equipo, va a aprender a convivir con otros niños, va a aprender liderazgo de forma natural, va a aprender también cuando no les toca ser el líder. Juegos individuales también. Los juegos individuales son los que más estimulan la imaginación. Hay un punto importante sobre la creatividad en los hijos únicos, y yo soy hija única, cuando me puse un poquito a leer más de todo esto, es que es lógico, no tienes con quién jugar, entonces juegas solo. Pero ¿qué pasa hoy? Juegas con el dispositivo. Pero ya parece que yo me acuerdo que mi mamá cuando trabajaba me dejaba en veranos, por ejemplo, que me dejaba en casa de mi abuela. Y en casa de mi abuela había un pasillo largo, largo, largo. Y yo me acuerdo que agarraba mil cosas y construía, jugaba mucho con las fichitas de dominó y hacía figuritas que caían y demás, que también tenemos una dinámica así en Business Kids. Pero en ese pasillo me acuerdo que llenaba el mundo de imaginación. Y luego también en casa de una tía mía en Madrid, que también tenía un pasillo no tan largo como el de aquí, pero también largo. A mí siempre me han gustado mucho las maquinitas. Claro, no las tenemos, no generan adicción. Esas como de pinball, que sale la pelotita y tienes que pegar para que pase por el agujerito, esas me gustaban de niño. Claro, ni siquiera hay tantas, ni siquiera te generan adicción ni nada. Me gustaban cuando las veía, pero como no las tenía a la mano, entonces solo las veía y me gustaban, entonces las inventaba. Y entonces hacía el pasillo y armaba todos los obstáculos que podía poner, y con pelotitas armaba mi propia máquina. Volvemos al tema. ¿Por qué? Porque estaba solita. Y entonces los juegos individuales estimulan muchísimo la imaginación y la creatividad. Claro, siempre va a ser mejor tener a alguien con quien jugar, cualquier niño te va a decir eso, pero los juegos individuales también son buenísimos y muchísimos niños aprenden mucho de jugar solos. Y por último, el juego de la nada, que es la metodología que usa Business Kids, que es un juego donde el niño construye de la nada. Cuando le dices, vamos a jugar a esto, pero no hay nada, no es ni un juego de mesa, no tenemos las reglas de un juego de equipo, de deporte, sino que el niño las va a crear. Entonces nosotros tenemos muchas dinámicas donde tú le das los lineamientos y a partir de ahí el niño decide todo. Entonces ni siquiera hay clases, muchísimas, en donde nosotros no estamos como consultores más que viendo, vigilando, pero ellos arman el juego y nosotros nos encargamos de que el concepto de negocios esté ahí metido. Entonces el niño lo va a ir descubriendo. Y ahora vamos a hablar de los superjuegos de la vida virtual. Todas estas maravillas que les acabo de plantear,
son del juego presencial. Vamos a hablar del juego de la vida virtual. Hay juegos de acción, guerra, lucha, son los peores. Los de arcade, aventura, enfrentar retos, juegos de mesa que se juegan en virtual, que bueno, esos son menos dañinos. Los famosos esports, que ¿qué pasa? El niño empieza a sustituir el deporte real, que es el que le sirve, por los deportes virtuales. Juegos de estrategia, juegos de simulación, juegos de arte, música, pintura, juegos de convivencia, porque supuestamente están con otros niños, pero no conviven, y juegos individuales también. Los juegos individuales o sea, en virtual, los están aislando porque no están en un entorno donde están viviendo el mundo alrededor de ellos, sino que están así, con la boca abierta, jugando. Y eso, ¿qué pasa? No quiere decir que se los vayamos a quitar para siempre. Sí, les quitaría yo definitivamente todo lo que tiene que ver con guerra, lucha, matar y matar y matar y matar. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede distinguir si está matando de un niño chiquito, no distingue si está matando en la vida real o no. Y cuando dicen, ¿por qué hay asesinos seriales? Porque la primera vez que matas te va a costar más, pero si tú tienes a un niño que la segunda y que la tercera, pero cuando un cerebro se acostumbra a matar, cuando una persona se acostumbra a matar, el cerebro ya lo registra, que es la parte de la conciencia del otro, digamos, el cerebro ya se acostumbra a ello. Entonces, ¿por qué se sorprende la gente de que llegó el niño y mató a la maestra de la escuela? Ya ven todas estas cosas que pasan en Estados Unidos. Llegó el niño y mató a no sé quién. A ver, ¿por qué te sorprende? Si está matando en la vida virtual. Entonces, eso definitivamente se tiene que quitar. Si van a permitir los juegos, para mí lo más sano es que no existe el dispositivo en la vida de un niño, pero si ya va a existir, que sean de consola. ¿Por qué? Porque la pantalla está a distancia, porque hay un entorno alrededor y tratar de jugar con ellos. Que el juego, o sea, el videojuego sea el vehículo de la distracción, de la diversión, pero que haya personas en el entorno para que el niño socialice y que simplemente si están jugando, competencias, lo que sea, entre esas personas que están en la sala participen, activen, y entonces eso ya solo se volvió como el tablero del juego de mesa. Eso no va a hacer daño a un niño, pero que el juego no los chupe, que es lo que pasa ahora. Son tan atractivos los juegos virtuales que te chupan porque están llenos de luces, son mundos fantásticos donde el niño nunca va a vivir porque son mundos de fantasía. Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de mandos y controles permite simular experiencias, no son experiencias reales, estamos simulando experiencias en la pantalla de un televisor, de una computadora, de un dispositivo electrónico, de un teléfono, de una tableta, lo que quieran. Y recrean entornos y situaciones virtuales en los que el videojugador puede controlar a uno o varios personajes o cualquier elemento que aparece ahí para conseguir objetivos. Eso es la definición, esas son definiciones de los videojuegos, pero si se fijan, coinciden que es una simulación. ¿Y qué es lo que pasa? El cerebro percibe amenazas en los videojuegos. Vamos a hablar sobre todo de estos videojuegos de mucha acción, de violencia, con todos estos disparos de luces que están súper diseñados para crear adicción en los niños. ¿Ustedes creen que los fabricantes, que además están plagados de anuncios o que tuviste que pagar la aplicación, no les va a interesar tener más y más y más gente? Y mientras más adictos sean, pues más ganan dinero ellos. Entonces, obviamente se trabaja en los estímulos visuales y auditivos para generar esta adicción. Los videojuegos le hacen sentir al cerebro infantil los mismos riesgos amenazantes que se viven en la realidad. No va a distinguir el cerebro del niño. El cerebro reacciona ante peligros ficticios percibidos, aunque la amenaza no sea real. El niño no percibe que la amenaza, que lo persigue el monstruo y dice, ay, corre, o incluso el cochecito de carreras, que no está percibiendo que no es real. El cerebro va a reaccionar exactamente igual. Cuando el cerebro detecta el peligro primitivo, el que te pone en riesgo, te está poniendo en riesgo tu vida, porque el niño se convierte en el avatar, se convierte en el muñequito, ¿no? Entonces, de inmediato va a activar los mecanismos de supervivencia que necesitamos para protegernos de esa amenaza, como si tuviera yo a un cocodrilo que me va a morder, pues me pongo a nadar como una loca. Y entonces el cerebro me va a hacer todas las descargas de adrenalina, el cerebro inmediatamente va a poner a mi cuerpo en alerta. ¿Por qué? Porque estoy ante una amenaza. Si me está persiguiendo el cocodrilo, eso se justifica. Si estoy en, qué sé yo, no sé, me está persiguiendo un oso, pues sí, más vale que corra. Pero el problema es que aquí el cerebro detecta exactamente lo mismo cuando el entorno es totalmente ficticio. Y estos videojuegos van a activar la misma respuesta de supervivencia que enfrentamos en estas situaciones que representan un peligro real, un peligro verdadero. Y
obviamente este mecanismo activa esa respuesta que es la de lucha o huida, que es primitiva, está en nuestro cerebro, o sea, ante alguna amenaza, yo o lucho o corro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí es falso, pero el cuerpo, pues el cerebro le va a dar la orden al cuerpo y se van a liberar hormonas que van a hiperexcitar el cuerpo y el sistema nervioso. A ese grado está el riesgo. ¿Qué pasa con el estrés? Las experiencias, bueno, ahorita vamos a hablar del aburrimiento, pero cuando mi cerebro, normalmente el cerebro tiene una intensidad, trabaja todo el tiempo. El cerebro no duerme, bueno, duerme, o sea, no deja de trabajar cuando duermes, o sea, duermes tú, pero tu cerebro está trabajando y está en acción. Siempre el cerebro no descansa. Entonces, aunque yo esté dormido, pero todo esto que está viviendo el cerebro, puedes de necesitar tú cierta energía, o sea, tú, cada quien, dependiendo quién seas, dependiendo de la persona, necesitas un nivel de energía cerebral. ¿Qué pasa? Cuando estás sometido a algo muy estresante continuamente, estás recibiendo más de lo que tu cerebro puede manejar. Entonces caes en estrés y se van a liberar todo lo que se libera cuando estás en una situación de estrés. Mientras que cuando estás aburrido, baja tu energía cerebral. Y entonces no les adelanto porque ahorita lo vamos a ver. Entonces es estrés cuando sube y cuando tengo más de lo que puedo recibir y baja cuando estoy, o sea, cuando tengo menos estímulo, entonces estoy aburrido. Ahora, ¿qué pasa con el estrés? Las experiencias intensas que se viven en estos videojuegos de mundos tan fantásticos y llenos de chispas y llenos de luces y llenos de disparos, generan un estado de hiperexcitación, como les había dicho, que no crean que inmediatamente, ay, sí, ya acabó el juego y el niño ya se le pasó el estado de hiperexcitación. No, tardan horas en volverse a estabilizar estos niveles. Cuando esto es frecuente y pasa una y otra vez, el cerebro va a caer en un estado que es de estrés ya crónico y entonces ya le cuesta volverse a regular. Si se dan con frecuencia, si todo el tiempo el niño está jugando, si es con mucha intensidad, entonces ya no va a poderse regular. Y ya el llegar a un estado de estrés crónico tiene un efecto importante en otras actividades del niño. El tiempo en pantalla, o sea, el tiempo que el niño está jugando, causa reacciones en todos los niños. Aunque tu niño primero, hay muchos papás que nos dicen, es que mi niño era súper tranquilo, súper obediente y de pronto ya no. Pues claro que no, porque está sometido a estos estímulos. Y claro que siempre el estrés va a tener consecuencias negativas, tanto en nosotros los adultos como en los niños, ¿no? Consecuencias físicas, consecuencias emocionales. Ahora, ¿qué pasa? Por qué es diferente en el adulto que en el niño? Porque en el niño el sistema nervioso está en desarrollo, el cerebro está en desarrollo. Entonces, si someto a un cerebro en desarrollo que se está formando a un estrés extremo y luego otra vez no, y luego un estrés extremo y luego no, ya no puede controlar esto. Entonces, al no poder ya regular, van a empezar a, digamos que van a empezar a vivir, a experimentar mucha impulsividad, baja tolerancia a la frustración, no pueden aguantar estar en la cola de un banco, no pueden esperar que las cosas tarden 5 minutos. Las, los, el movimiento en los videojuegos es mucho más rápido que el de la vida misma. Entonces tú pones a un niño a ver un atardecer y ya les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es más rápida. Los estímulos que están recibiendo de mundos virtuales son más rápidos que los estímulos del mundo real. Entonces van a tener problemas para seguir instrucciones, tomar decisiones, se va a reducir muchísimo su capacidad de comprender el mundo para después desarrollar ideas, todo lo que tiene que ver con creatividad. También la parte de compasión, ¿por qué? Porque están viviendo estímulos que les hacen ver que pues mató uno, mató otro, de pronto vuelven. Pues no, si matas a alguien no vuelve. Vean perdón, la serie que se llama Adolescencia, que está en Netflix, que habla de temas que están viviendo, que se están viviendo ahora en el mundo, todo esto no se las quiero contar, pero todo esto de la violencia en los adolescentes. Y bueno, obviamente su capacidad de atención también se ve mermada. ¿Por qué? Porque los videojuegos van a afectar regiones cerebrales destinadas justo a la regulación emocional y cognitiva. Y esto
donde va a tener un efecto, que es lo que más nos preocupa, por supuesto, es a largo plazo. Y va a afectar el desarrollo de los niños y va a afectar su comportamiento, su capacidad de comprensión, su motivación ante los estímulos que están afuera del mundo virtual, es decir, en el mundo real. Les voy a poner un video, pero antes les voy a leer algo. Quiero, por favor, López, que como ya no los veo, espérenme, déjenme, ya los veo. Les voy a leer algo, pero quiero, por favor, que, déjenme encontrar el algo que les voy a leer, aquí está. Quiero, por favor, que todos cierren los ojos, voy a vigilar que todos tengan los ojos cerrados, bueno, a los que veo, porque a los que no veo, pues ni cómo. Todos cierren los ojos, por favor, les voy a leer para que ustedes recreen esta escena. Ya me dirán si han vivido algo parecido, sobre todo los que son educadores, las que son mamás, papás. Esto es un relato, está en internet, en la página que se llama Convivencia Digital, de donde saqué mucha información de esto y que leo cotidianamente. Les voy a leer esto, pero por favor, cierren los ojos. Quiero que ustedes imaginen la escena, ¿ok? Ya están todos cerrados, Diana, avísame porque ya no los veo. En el cumpleaños de Ana, quien tiene 6 años, Paul, de 8 años, estaba molesto porque ese día no contaba con la atención de sus padres. Llegaban los invitados y los atendían con mucho entusiasmo. Paul estaba aburrido en ese cumpleaños de niñas y quería irse a jugar con su consola de videojuegos. Su madre lo llamó varias veces para que participara en la actividad familiar, pero Paul se ponía nervioso entre tanta gente e intentaba escabullirse hacia su dormitorio para jugar con su consola. Para evitar peleas, su padre le autorizó irse a su recámara con la promesa de conversar sobre esto en la tarde. Durante 2 horas aproximadamente, Paul estuvo en el mundo paralelo, en un mundo irreal, alejado del cumpleaños de su hermano. El tiempo que lleva jugando es mucho más del que le suele permitir su mamá, pero pues accedieron al tiempo extra porque sabían que estas actividades familiares lo abrumaban o lo aburrían. La mamá ve que el juego lo mantiene tranquilo un rato y piensa, no pasa nada, es solo una vez. Mientras tanto, en el cerebro de Paul se está dando una tormenta perfecta en la medida en que el juego online avanza. Su cerebro empieza a recibir gran cantidad de estímulos como luz, sonidos, movimientos, desafíos del juego, comentarios de otros jugadores y empieza a verse sobreexcitado. Su sistema nervioso empieza a andar a gran velocidad mientras intenta ganar la partida, sobrevivir ante el enemigo y defender su territorio. Su corazón empieza a latir más rápido, pasa de 80 latidos por minuto a más de 100 y su presión arterial aumenta de 90-60 a 140-90. Paul no está viviendo en el campo de batalla real, sino que está sentado en su sillón en el dormitorio. Los estímulos visuales bloquean la posición de sus ojos y la luz LED de la pantalla inhibe la necesidad de descansar porque envía la orden al cerebro de que no se vaya a dormir porque hay luz de día aún. Los niveles de dopamina, que es el neurotransmisor a cargo de hacernos sentir placer, se elevan en su cerebro, manteniéndolo sobreexcitado y con el foco puesto en el juego. La estimulación visual y la intensa actividad obligan a su cerebro a adaptarse al mayor nivel de estimulación en pocos minutos, obligándolo a anular otras funciones que en ese momento no considera esenciales o necesarias. Hay que sobrevivir. Por ahora, las áreas visuales motrices de su cerebro están sobreexigidas. La sangre fluye hacia sus músculos, vaciando su intestino, riñones y corazón. En pocos minutos, el cerebro de Paul se preparó para la guerra que está viviendo en el juego. Está listo para luchar o escapar, pero sigue sentado en el sillón de su dormitorio. No hay tal guerra en realidad, solo que su cerebro aún no puede diferenciar la realidad de la fantasía. Las vías de recompensa en su cerebro se encienden y se refuerzan por la inundación de dopamina, sobreexcitándolo todavía más. Está concentrado en el juego a nivel máximo y no logra escuchar que su madre lo llama para cantarle feliz cumpleaños a su hermana. El padre va a su dormitorio y le apaga la televisión, llevándolo obligado a participar del cumpleaños. Paul grita desesperado, papá, estoy en la mejor parte. Estalla en lágrimas y corre hacia su madre, quien le llama la atención por haber jugado tanto rato. En pocos minutos los invitados empiezan a irse y es hora de prepararse para ir a dormir. El padre le advierte a Paul que vaya a comer algo y a dormir, porque no puede volver a jugar videojuegos ese día. Paul llora diciendo que eso es injusto, que no lo entienden y siente odio hacia él. Grita garabatos, corre hacia su dormitorio y da un portazo.
Su cerebro está completamente enganchado al juego aún, dispuesto a sobrevivir con todo, como un verdadero animal de la jungla, listo para luchar contra todos los desafíos. No encuentra el control remoto de la televisión y el cable de la consola porque lo tiene su padre. Saca los cojines de su cama, los tira, lanza la silla al suelo con rabia y descontrol. Su cerebro se llena de anhelos de venganza hacia sus padres. Al sentir estos ruidos, mamaba su dormitorio para contener a su hijo. Tranquila, logra abrazarlo, esperando que la rabia empiece a decaer. En la medida en que su cerebro deja de recibir estímulos digitales del videojuego, la adrenalina y el cortisol en su cuerpo disminuyen, a su vez que su rabia pierde fuerza. Paul siente que no puede pensar bien ni tranquilizarse. Mientras se tranquiliza, su padre le ayuda a ponerse la ropa de dormir y a lavarse los dientes. Sin embargo, el cortisol, que es la hormona del estrés, sigue alto, lo que le dificulta relajarse o pensar con claridad. Se ve confundido y abrumado. Su madre lo mira con cariño, intenta calmarlo y lo lleva a su habitación. Baja la luz, lo instala en la cama y comienza a leer un cuento. Su sistema nervioso intenta regularse a sí mismo de nuevo, pero esto toma varias horas, lo que hace que la sobreexcitación aún se evidencie en momentos descontrolados o de lágrimas. Durante la noche, Paul despierta repetidamente con angustia. Llama a sus padres varias veces. Su corazón se acelera y la sangre palpita en sus oídos. Tiene miedo de la oscuridad y reconoce a sus padres que está arrepentido de lo que hizo hoy y se siente culpable. Su madre, mientras tanto, guarda la consola con llave y decide no dejarla usar de nuevo. Ella sabe que la causa del ataque de ira que vivió Paul ese día era consecuencia del uso de la consola. A la mañana siguiente, Paul despierta menos enrabiado, pero las secuelas de lo ocurrido lo mantienen aún con nieblas mentales, apático, cansado. Quiere comer dulces e insiste en ello, dado que sus niveles de cortisol aún no se controlan del todo. Siente la necesidad de algo excitante. Pasarán varias horas, incluso días, antes de que su cuerpo y su cerebro vuelvan a vivir en equilibrio. Mientras tanto, sus padres acuerdan no volver a autorizar el juego y planean deshacerse de la consola. Ya pueden ir abriendo los ojos. Es muy buena esta página. Pero que se imaginaron la escena, se imaginaron, han visto niños cómo reaccionan, cómo azotan puertas, niños que han llegado al grado, una vez me contaba una mamá, que como delincuente le escondieron el dispositivo y rompió, o sea, fue a forzar la chapa de un mueble donde la mamá guardaba dinero y guardó la consola y demás, llegó a forzar la chapa. Niños que estrellan las pantallas, no saben la cantidad de niños que hay. ¿Por qué? Porque se frustran, porque se enojan. Eso es lo que está pasando. Entonces, voy a acabar y luego ya les pongo el video, espero que me dé tiempo, pero bueno, quería leerles esto porque a mí me llamó muchísimo la atención porque es como una descripción perfecta de cosas que yo ya he visto en los niños, cómo se alteran cuando les quitas el dispositivo, cómo se enojan, cómo agreden, que luego son niños encantadores. Entonces creo que esto explica a nivel psicológico mucho de lo que pasa. Debemos ver la tecnología como una herramienta de vida, no como una nueva forma de, de, ¿cómo te diré? De perderte y desconectarte con el mundo real. No es así, es una nueva forma de vivir y es una herramienta para la vida, pero no podemos perdernos y meternos en esos mundos olvidándonos del mundo real y menos permitir que un niño viva eso. Un niño va a ir aprendiendo, va a ir adquiriendo nuevos conocimientos conforme va teniendo experiencias y obviamente todo va a ir creando estas conexiones neuronales que van procesando información. Y muchas neuronas se van a poner a disposición del aprendizaje y del proceso de información. ¿Qué es lo que va a pasar? Las sensaciones que llegan a los sentidos se van a ir al tálamo, a la amígdala, a la corteza cerebral superior, se va a activar el hipocampo gracias a la dopamina cuando está jugando un juego tradicional, un juego real, digamos. La dopamina va a ayudar a que las cosas se fijen a que los recuerdos se fijen en el hipocampo, es la memoria. Entonces, por eso enseñar mediante el juego genera todo esto. Es dopamina natural, está todo controlado. Cuando esto sale de control con estímulos artificiales, es cuando ya el cuerpo después necesita más estos estímulos y todo esto va a impactar en el núcleo accumbens. De una adicción se pasa a otra adicción. Entonces hay que evitar la adicción en los niños. Obviamente la información se va a transformar en el conocimiento a través de vivir experiencias. El juego tradicional va a despertar todo esto, nos va a permitir imaginar, soñar, incluso a los adultos, cuando nos ponemos a jugar un juego de mesa, nos metemos en ese mundo, pero es un juego que está totalmente diseñado para la convivencia, para estimular
todo lo que son efectos positivos en el niño. Y hay que devolver al niño la libertad de jugar para que pueda volver a aprender a jugar. Los 5 sentidos van a ayudar en todo esto porque van a estimular la actividad mental. Y obviamente necesitamos los 5 sentidos para formarnos una imagen completa de aquello que vamos experimentando. Cuando más estímulos están involucrados, más va a aprender el niño. Mientras más sentidos se involucren en el juego, más va a aprender el niño de ese juego. Lo que les decía del juego de la nada es un juego en el que el niño crea todo, inventa el propio juego, nadie le dice nada, toma del entorno aquello que le sirve y los 5 sentidos son los que buscan en el entorno qué le puede, qué puede usar el niño para ese propósito que es divertirse por sí mismo. Y obviamente los 5 sentidos juegan un papel importantísimo porque van a percibir los elementos que te van a servir. Entonces, el niño pone alerta a sus 5 sentidos. El cerebro del niño va a funcionar al máximo. ¿Por qué? Porque está buscando cómo entretenerse, buscando cómo resolver un problema planteado o va a estar buscando qué hay en el entorno con lo que yo me pueda divertir. Y eso es lo que más estimula conexiones neuronales. Aprendemos un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que oímos, un 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y también oímos, 70% de lo que debatimos con otras personas o de lo que compartimos y hablamos, 80% de lo que experimentamos en forma personal, ahí entra el juego, y un 95% de lo que después enseñamos a otros. Bueno, el autor William Glaser. Los seres humanos podemos, imagínense lo importante que son los otros sentidos. Cuando estoy en un videojuego solamente tengo la vista y el oído. Pero piensen, el ser humano puede memorizar hasta 10,000 aromas, 200 colores solamente vemos. Imagínense lo importante del sentido del olfato. Recordamos el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que oímos, el 5% de lo que vemos, 15% de lo que degustamos y 35% de lo que olemos. El sentido del olfato es importantísimo. También el sentido del tacto. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y el tacto tiene un profundo impacto en el bienestar. ¿No han oído esto de que los bebés cuando se les abraza, se les acaricia cuando están en incubadora y demás, se van a reponer muchísimo más rápido, van a salir de la incubadora más rápido? Los bebés que están tocando, abrazando, van a ganar peso y demás, porque las caricias, los abrazos son importantes, pero nos hemos alejado. ¿En qué momento empezamos a pensar que un emoji es más importante que un abrazo? El sabor, todo lo que tiene que ver también con el gusto, va a despertar muchísimas sensaciones. El gusto es un sentido íntimo y personalizado, obviamente. ¿Por qué les menciono esto? Porque en Business Kids estimulamos mucho el sentido del gusto en las dinámicas. Y es un sentido en que parte del objeto de análisis debe estar en contacto con las papilas gustativas y va a tener la capacidad de generar un impacto en ellas. Entonces, cuando nos preguntan por qué sí hay centros que nos piden que en dinámicas les cambiemos chocolates por jícamas, y pues sí, también las jícamas son ricas, también lo hacemos, pero el sentido del gusto estimula muchísimo a los niños. Entonces, nunca damos como recompensa, como premios. Los premios siempre son juguetitos, no son premios que sea nada de comer, pero sí hay dinámicas donde enseñamos negocios a través de cocina, que nos sirve mucho para que aprendan producción y demás, y nos sirven para estimular el sentido del gusto. El olfato, el gusto y el tacto en conjunto crean niveles de compromiso mucho más fuertes que solo la vista. Entonces, por eso en el juego estás conviviendo con más niños. En el juego de Business Kids están mucho cocinando, hay muchas cosas que hacemos de cocina sencillas, pero para que vayan aprendiendo todo lo bueno, en el seminario de chef ya son más profundas, para que vayan aprendiendo también toda esta parte de producción, que es lo mejor para que lo aprendan. También a veces juegan, por ejemplo, hay una dinámica que se llama la carrera de emprender, donde hay monedas de chocolate. Entonces, todo esto nos ayuda. Lo que les decía del aburrimiento. El aburrimiento es una sensación de fastidio provocada por la falta de diversión o por la falta de interés en algo. Ahí es cuando tu cerebro, que como les digo, todo el tiempo tiene que estar funcionando, cuando baja la energía cerebral, empiezas a bostezar, tratas de jalar oxígeno, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando baja esta energía cerebral, empiezas a sentir ese fastidio, ese tedio, estás aburrido. Entonces tu cerebro va a buscar, si estoy compartiendo, ¿verdad? Ay, espérenme, me perdí. El cerebro va a buscar todo lo que va encontrando a su paso. El cerebro va a ir buscando con qué entretenerte. Y entonces, cuando no encuentra nada, es cuando realmente encuentra mucho, porque encuentra la oportunidad de decidir qué hacer con ese tiempo.
El cerebro está encargado de cambiar el aburrimiento por la acción y se detonan los procesos de imaginación. Cuando no encuentro nada fuera, como el cerebro no puede estar con esa baja de energía cerebral, para regularse nuevamente, va a tomar lo que sea, empiezas a jugar con la pluma, lo que sea, o sea, tu cerebro va a buscar estímulos para volver a sus niveles. Si no encuentra nada, detona el proceso de imaginación. Entonces, ¿qué es la imaginación? El mecanismo de defensa del cerebro frente al aburrimiento. Por eso es tan importante dejar que los niños se aburran. ¿Para qué? Primero, para que exploren el mundo que los rodea, para que pongan a sus 5 sentidos a trabajar, que descubran, que manden esos estímulos que el cerebro necesita, para que desarrollen su imaginación. Y de la imaginación es como se aprende a crear. Entonces, un niño que juega es un niño creativo. Y obviamente, de jugar, de usar la imaginación, viene la creatividad y viene la innovación. Si nosotros perdemos a los niños y dejan de jugar, ya no van a poder innovar cuando sean grandes. Por eso en Business Kids es tan importante que jueguen el juego de la nada, que ellos creen, que ellos decidan, que busquen los estímulos, que encuentren por donde sea. A mí no me importa si destruyen el centro Business Kids. Hay veces que, ves, una vez en un hotel teníamos, a mí me, fue en el Princess en Acapulco, yo le avisé a los organizadores, les dije, este es un congreso de niños, es un poco diferente a cualquier congreso que han tenido de adultos, y bueno, nada más te pido que si en los salones nos dejan usar todo el mobiliario. Sí, claro que sí. Y hicimos una dinámica de Business Kids, que es de ventas, donde tienen que crear un castillo, pero es una dinámica de ventas. El caso es que cuando yo salí y cuando entré dije, me corren del hotel. Es impresionante, no sé si alguien de aquí estuvo que se acuerde, cómo tenían montados, de pronto me encuentro como una torre y arriba de toda la torre entre mesas, una silla a lo alto, y yo, por favor, que no se va a caer ese niño. Pero todo lo idearon ellos, construyeron todo el castillo, todo, todo, todo. Y me dijo el del hotel, nunca había visto niños con tanta creatividad. Y entonces le dije, eso es Business Kids. Pero claro, dejamos que usen todo lo que encuentran, claro, siempre cuidando. Por ejemplo, en los centros Business Kids no puede haber cosas de cristal, está prohibido, no hay instalaciones de gas, están prohibidas. Entonces, bueno, con todas las medidas de seguridad, el niño crea, hace y deshace a su antojo. ¿Desde cuándo se aburren los niños? Desde que no se les permite aburrirse. Deja que un niño se aburra, no le des un dispositivo en un restaurante y verás que encuentra la forma de divertirse. Las experiencias lúdicas son un complemento fundamental para el desarrollo de la personalidad de un niño. La adaptación al entorno del pequeño se realiza sobre todo a través del juego. Esta es una frase de Neufert. Y Albert Einstein nos dice, el juego es la forma más elevada de investigación.